the Chelsea Public Library. I'm your children's librarian, Catherine, and I'm here with my library assistant, Amanda, and she's going to talk about the solar eclipse next month, which is very exciting. So on April 8th, Massachusetts will be experiencing 93% totality of the solar eclipse. So that's really cool. It won't go totally dark, but it will be darkened. And the important thing about celebrating with the eclipse is making sure you have your NASA glasses. And we have them at the library. If you're a Chelsea resident with a library card in good standing, we can give out one per family. And so in celebration of the solar eclipse, we're here today to read this book. It's called You Are Going, and it's a story about Artemis. And Artemis is like a space initiative to continue going to space after we had that moon landing way, way back when. And so this book is written by Shane Tolentino, and with their help, we get a glimpse into what that looks like. And so let's get going. Okay, let's go. So, flip the baby. When you look at the night sky, what do you see? On a clear night, you can see thousands of stars. You might even see some faraway planets. The object that's most likely to catch your eye is the moon. Right now, the moon seems pretty empty, but soon NASA's Artemis astronauts will land on the moon for the first time since the Apollo missions over 50 years ago. Going to the moon takes the talents of many people working together, and people at NASA work with partners all across the United States and even in other countries, because Artemis is all about teamwork. Astronauts will ride inside the Orion spacecraft on their trips to the moon. You might be wondering how Orion gets to space. The Space Launch Systems is the rockets that will launch Orion into space, and you can call it SLS for short. SLS is the most powerful rocket in the world. It is taller than the Statue of Liberty, and its thrust, or force, is as powerful as 1,600,000 race car engines. Our first Artemis mission will send Orion into space without astronauts to make sure that everything is safe. And later Artemis missions will take astronauts to the moon's surface. These astronauts will get to walk on the moon. As our astronauts travel to the moon, we will be here to cheer them on from the ground. And when Orion is launched into space, that powerful SLS rocket will help the spacecraft reach a speed of about 25,000 miles per hour. And that's 50 times faster than an airplane. SLS will zoom right past the highest clouds. Astronauts train for many years to prepare for this moment, and they work hard for the chance to be a space explorer. They must learn about many things like meteorology, the science of weather, and engineering, the science of machines, and they also learn how to fly a spacecraft. It is not an easy job, but it is worth it to learn about our universe. Artemis astronauts will not go to the moon alone. When they fly, they take their whole world's hopes and dreams for the future of exploration with them. And so we are going together. And with Artemis, the first woman and the first person of color will step on the moon. And the whole world will be watching and ready to celebrate. The first Artemis astronauts will pave the way for humans to stay longer on the moon. Imagine each night standing on the moon and looking up at Earth. Artemis astronauts will work on and around the moon. NASA and its partners will build a spaceship to orbit the moon, and it will be called the Gateway. In the future, we'll build a base camp with rovers, a home, and a laboratory. What do you think astronauts will do on the moon? We are looking at ways to grow fresh fruits and vegetables on the moon, too. Who knows what the future could hold for us? There's so much that we still don't know. Space exploration brings people together from all over the world. It gives us a chance to discover new things. It teaches us more about the universe and our little blue planet Earth. No matter who we are or where we come from, we call this planet home. We need imagination, creativity, and determination to take us farther than we've ever gone before, and NASA can't do it alone. Will you be part of the next group of brave explorers on the Artemis generation? And then these are just all the pictures from the book. Thank you, Amanda. So now I'm going to have the pleasure of reading the book in Spanish to Chelsea. Vamos a leer Tú vas a ir por Shane Tolentino en español. So,
Cuando miras el cielo nocturno, ¿qué ves? En una noche clara puedes ver miles de estrellas. Incluso es posible que veas algunos planetas lejanos. El objeto que es más probable que te llame la atención es nuestra vecina, la Luna. En este momento la Luna parece estar bastante vacía, pero pronto los astronautas del programa Artemis de la NASA aterrizarán en la Luna por primera vez desde misiones Apolo hace más de 50 años. Ir a la Luna requiere el talento de muchas personas que trabajan juntas. La gente de NASA trabaja con socios en todos los Estados Unidos e incluso en otros países. Lo más importante para Artemis es el trabajo en equipo. Los astronautas viajarán dentro de la nave espacial Orión en sus viajes en la Luna. Te estarás preguntando cómo llegará Orión al espacio. El sistema de lanzamiento espacial es el cohete que lanzará el Orión al espacio. Puedes llamarlo SLS para abreviar. El SLS es el cohete más poderoso del mundo, el más alto de estatua de la libertad. Su empuje o fuerza es tan poderoso como los motores de 1,600 automóviles de carreras. Nuestra primera misión de Artemis enviará a Orión al espacio sin astronautas para asegurarse de que todo sea seguro. Más tarde, las misiones Artemis llevarán a los astronautas a la superficie lunar. Estos astronautas podrán caminar en la Luna. Mientras nuestros astronautas viajan a la Luna, estaremos aquí para animarlos desde Tierra. Cuando Orión se lanzado al espacio, el poderoso cohete de SLS ayudará a la nave espacial a alcanzar una velocidad de aproximadamente 40,000 kilómetros por hora. Eso es 50 veces más rápido que en avión. El SLS pasará volando a gran velocidad por encima de las nubes más altas. Los astronautas se entrenan durante muchos años para prepararse para este momento. Trabajarán duro para tener la oportunidad de ser exploradores espaciales. Los astronautas deben aprender sobre muchos temas como meteorología, que es la ciencia que estudia el estado de tiempo, o ingeniería, la ciencia que estudia las máquinas. Wow. También aprenden a pilotar a una nave espacial. No es un trabajo fácil, pero vale la pena para aprender sobre nuestro universo. Los astronautas de Artemis no irán solos a la Luna. Cuando viajen, se llevarán con ellos las esperanzas y los sueños del mundo entero para el futuro de la exploración espacial. Vamos todos juntos. Con Artemis, la primera mujer y la primera persona de color pisarán a la Luna. El mundo entero estará mirando y listo para celebrar. Los primeros astronautas de Artemis prepararán el camino para que los humanos puedan permanecer más tiempo en la Luna. Imagina estar en la Luna cada noche y mirar hacia la Tierra. Los astronautas de Artemis trabajarán en la Luna y sus alrededores. La NASA y sus socios construirán una nave espacial que girará en órbita alrededor de la Luna. Se llamará el Gateway. En el futuro construiremos un campamento base con vehículos exploradores, una vivienda y un laboratorio. ¿Qué crees que harán los astronautas en la Luna? También estamos explorando formas de cultivar frutas y verduras frescas en la Luna. ¿Quién sabe lo que nos deparará el futuro? Todavía hay tanto que no sabemos.
La exploración espacial une a gente de todo el mundo, nos da la oportunidad de descubrir cosas nuevas, nos enseña más sobre el universo y nuestro pequeño planeta azul, la Tierra. Sin importar quiénes somos o de dónde vinimos, todos llamamos hogar a este planeta. Necesitamos imaginación, creatividad y determinación para llegar más lejos de lo que nunca antes hemos llegado. Y la NASA no puede hacerlo solo. ¿Será tú parte de nuestro próximo grupo de valientes exploradores? La generación Artemis. El fin. Entonces, este es el cuento. Tú vas a ir por Shane Tolentino y queremos decir otra vez de Eclipse que vamos a tener enfrente de la alcaldía, el césped de la alcaldía. Entonces se necesita venir a la biblioteca antes de tiempo para registrarse para las gafas. Es muy importante las gafas porque no pueden mirar al eclipse sin las gafas porque te puede dañar los ojos. Entonces, eso es el cuento. Gracias. And you can say the outro. So just to recap, we're celebrating all things outer space, and if you want to join us for our solar eclipse event, it's going to be on City Hall lawn from 2 p.m. to 4 p.m. on April 8th.